rebelión en la granja, por George Orwell. Capítulo 3. Cómo trabajaron y sudaron para recoger el heno, pero sus esfuerzos fueron recompensados, pues la cosecha fue un éxito aún mayor de lo que habían esperado. A veces el trabajo era duro. Las herramientas habían sido diseñadas para seres humanos y no para animales, y era un gran inconveniente que ningún animal pudiera usar ninguna herramienta que requiriera estar de pie sobre las patas traseras. Pero los cerdos eran tan listos que podían encontrar una solución para cada dificultad. En cuanto a los caballos, conocían cada centímetro del campo y de hecho entendían el negocio de segar y rastrillar mucho mejor de lo que Jones y sus hombres jamás lo habían hecho. Los cerdos en realidad no trabajaban, sino que dirigían y supervisaban a los demás. Con su conocimiento superior, era natural que asumieran el liderazgo. Boxeador y Trébol se enganchaban a la segadora o al rastrillo. No se necesitaban bocados ni riendas en aquellos días, por supuesto, y marchaban constantemente dando vueltas al campo con un cerdo caminando detrás y gritando: ¡Arre, camarada! O so, camarada, según fuera el caso. Y cada animal, hasta el más humilde, trabajaba dando vuelta al heno y recogiéndolo. Incluso los patos y las gallinas iban y venían todo el día bajo el sol, llevando pequeños manojos de heno en sus picos. Al final terminaron la cosecha en 2 días menos de lo que solía llevarle a Jones y sus hombres. Además, fue la cosecha más grande que la granja había visto jamás. No hubo desperdicio alguno. Las gallinas y los patos con sus ojos agudos habían recogido hasta el último tallo, y ningún animal de la granja había robado ni siquiera un bocado. Durante todo aquel verano, el trabajo de la granja marchó como un reloj. Los animales eran felices, como nunca habían concebido que fuera posible serlo. Cada bocado de comida era un agudo placer positivo. Ahora que era verdaderamente su propia comida, producida por ellos mismos y para ellos mismos, no racionada por un amo tacaño. Con los inútiles seres humanos parásitos fuera, había más comida para todos. También había más tiempo libre. Aunque los animales eran inexpertos, se encontraron con muchas dificultades. Por ejemplo, más adelante, en el año, cuando cosecharon el trigo, tuvieron que trillarlo a la antigua usanza y soplar la paja con su aliento, ya que la granja no poseía ninguna trilladora. Pero los cerdos, con su astucia, y Boxeador, con sus tremendos músculos, siempre los sacaban adelante. Boxeador era la admiración de todos. Había sido un trabajador duro, incluso en tiempos de Jones, pero ahora parecía más 3 caballos que uno. Había días en que todo el trabajo de la granja parecía descansar sobre sus poderosos hombros. De la mañana a la noche estaba empujando y tirando, siempre en el lugar donde el trabajo era más duro. Había hecho un arreglo con uno de los gallos para que lo despertara por las mañanas media hora antes que a los demás, y realizaba algo de trabajo voluntario
en lo que pareciera más necesario antes de que comenzara la jornada regular de trabajo. Su respuesta a cada problema, cada contratiempo, era trabajaré más duro, frase que había adoptado como su lema personal, pero todos trabajaban según su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, ahorraron 5 fanegas de trigo en la cosecha, recogiendo los granos sueltos. Nadie robaba. Nadie se quejaba de sus raciones. Las peleas, mordiscos y celos que habían sido características normales de la vida en los viejos tiempos casi habían desaparecido. Nadie eludía el trabajo, o casi nadie. Molly, era cierto, no era buena para levantarse por las mañanas y tenía la costumbre de dejar el trabajo temprano con el pretexto de que tenía una piedra en el casco. Y el comportamiento de la gata era algo peculiar. Pronto se notó que cuando había trabajo que hacer, la gata nunca podía ser encontrada. Desaparecía durante horas y luego reaparecía a la hora de las comidas o por la tarde después de que el trabajo había terminado, como si nada hubiera pasado, pero siempre daba excusas tan excelentes y ronroneaba tan afectuosamente que era imposible no creer en sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, parecía bastante inalterado desde la rebelión. Hacía su trabajo de la misma manera lenta y obstinada que lo había hecho en tiempos de Jones, sin eludir nunca el trabajo, pero sin ofrecerse nunca para trabajo extra tampoco. Sobre la rebelión y sus resultados no expresaba ninguna opinión. Cuando le preguntaban si no era más feliz ahora que Jones se había ido, solo decía: «Los burros viven mucho tiempo. Ninguno de vosotros ha visto nunca un burro muerto». Y los demás tenían que conformarse con esta respuesta críptica. Los domingos no había trabajo. El desayuno era una hora más tarde de lo habitual, y después del desayuno había una ceremonia que se observaba cada semana sin falta. Primero venía el izamiento de la bandera. Bola de Nieve había encontrado en la guarnicionería un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado en él una pezuña y un cuerno en blanco. Esto se izaba en el mástil del jardín de la casa cada domingo por la mañana. La bandera era verde, explicó Bola de Nieve, para representar los verdes campos de Inglaterra, mientras que la pezuña y el cuerno significaban la futura república de los animales que surgiría cuando la raza humana hubiera sido finalmente derrocada. Después del izamiento de la bandera, todos los animales marchaban al gran granero para una asamblea general que se conocía como la reunión. Aquí se planificaba el trabajo de la semana siguiente y se presentaban y debatían resoluciones. Siempre eran los cerdos quienes presentaban las resoluciones. Los demás animales entendían cómo votar, pero nunca podían pensar en ninguna resolución por su cuenta. Bola de Nieve y Napoleón eran con mucho los más activos en los debates, pero se notó que estos dos nunca estaban de acuerdo. Cualquier sugerencia que uno de ellos hiciera, se podía contar con que el otro se opondría. Incluso cuando se resolvió algo a lo que nadie podía objetar en sí mismo, destinar el pequeño prado detrás del huerto como hogar de descanso
Para los animales que ya no pudieran trabajar, hubo un debate tormentoso sobre la edad correcta de jubilación para cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con el canto de bestias de Inglaterra, y la tarde se dedicaba al recreo. Los cerdos habían apartado la guarnicionería como cuartel general para ellos. Aquí, por las tardes, estudiaban herrería, carpintería y otras artes necesarias en libros que habían sacado de la casa. Bola de Nieve también se ocupaba de organizar a los otros animales en lo que él llamaba comités de animales. Era incansable en esto. Formó el comité de producción de huevos para las gallinas, la Liga de Colas Limpias para las vacas, el Comité de Reeducación de Camaradas Salvajes. El objeto de este era domesticar a las ratas y los conejos, el movimiento de lana más blanca para las ovejas y varios otros, además de instituir clases de lectura y escritura. En general, estos proyectos fueron un fracaso. El intento de domesticar a las criaturas salvajes, por ejemplo, fracasó casi inmediatamente. Seguían comportándose casi como antes, y cuando se las trataba con generosidad, simplemente se aprovechaban de ello. La gata se unió al comité de reeducación y fue muy activa en él durante algunos días. Un día la vieron sentada en un tejado, hablando con unos gorriones que estaban justo fuera de su alcance. Les estaba diciendo que todos los animales eran ahora camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía venir a posarse en su pata, pero los gorriones mantuvieron la distancia. Las clases de lectura y escritura, sin embargo, fueron un gran éxito. Para el otoño, casi todos los animales de la granja sabían leer en algún grado. En cuanto a los cerdos, ya podían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron a leer bastante bien, pero no estaban interesados en leer nada excepto los 7 mandamientos. Muriel la cabra podía leer algo mejor que los perros, y a veces solía leer a los demás por las tardes de recortes de periódico que encontraba en el montón de basura. Benjamín podía leer tan bien como cualquier cerdo, pero nunca ejercitaba su facultad. Por lo que él sabía, decía, no había nada que valiera la pena leer. ¡Ay! Trébol aprendió todo el alfabeto, pero no podía juntar las palabras. Boxeador no podía pasar de la letra D. Trazaba A, B, C, D en el polvo con su gran casco, y luego se quedaba mirando las letras con las orejas hacia atrás, a veces sacudiendo su mechón, tratando con todas sus fuerzas de recordar qué venía después, y sin lograrlo nunca. En varias ocasiones, de hecho, aprendió E, F, G, H, pero para cuando la sabía, siempre se descubría que había olvidado A, B, C y D. Finalmente decidió conformarse con las primeras 4 letras y solía escribirlas 1 o 2 veces al día para refrescar la memoria. Molly se negó a aprender más que las 6 letras que deletreaban su propio nombre. Las formaba muy pulcramente con ramitas y luego las decoraba con una flor o 2 y caminaba a su alrededor admirándolas.
Ninguno de los otros animales de la granja pudo avanzar más allá de la letra A. También se descubrió que los animales más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprenderse los 7 mandamientos de memoria. Después de mucho pensar, Bola de Nieve declaró que los 7 mandamientos podían en efecto reducirse a una sola máxima, a saber, 4 patas bueno, 2 piernas malo. Esto, dijo, contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo hubiera comprendido a fondo estaría a salvo de las influencias humanas. Las aves al principio objetaron, ya que les parecía que ellas también tenían 2 patas, pero Bola de Nieve les demostró que no era así. El ala de un ave, camaradas, dijo, es un órgano de propulsión y no de manipulación. Por lo tanto, debe considerarse como una pata. La marca distintiva del hombre es la mano, el instrumento con el que hace todas sus fechorías. Las aves no entendieron las palabras difíciles de Bola de Nieve, pero aceptaron su explicación, y todos los animales humildes se pusieron a aprender la nueva máxima de memoria. 4 patas bueno, 2 piernas malo. Fue inscrito en la pared del fondo del granero, encima de los 7 mandamientos, y en letras más grandes. Cuando se la aprendieron de memoria, las ovejas desarrollaron un gran gusto por esta máxima, y a menudo mientras yacían en el campo, todas empezaban a balar: 4 patas bueno, 2 piernas malo, 4 patas bueno, 2 piernas malo, y seguían así durante horas, sin cansarse nunca. Napoleón no mostró ningún interés en los comités de Bola de Nieve. Dijo que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por los que ya eran adultos. Sucedió que Jess y Campanilla habían parido poco después de la cosecha del heno, dando a luz entre las 2 a 9 robustos cachorros. Tan pronto como fueron destetados, Napoleón se los llevó de sus madres, diciendo que él se haría responsable de su educación. Los llevó a un desván al que solo se podía acceder por una escalera desde la guarnicionería, y allí los mantuvo en tal reclusión que el resto de la granja pronto olvidó su existencia. El misterio de a dónde había ido a parar la leche pronto se aclaró. Se mezclaba todos los días con el afrecho de los cerdos. Las primeras manzanas estaban madurando, y la hierba del huerto estaba llena de manzanas caídas. Los animales habían asumido como algo natural que éstas se repartirían por igual. Sin embargo, un día salió la orden de que todas las manzanas caídas debían ser recogidas y llevadas a la guarnicionería para uso de los cerdos. Ante esto, algunos de los otros animales murmuraron, pero fue inútil. Todos los cerdos estaban completamente de acuerdo en este punto, incluso Bola de Nieve y Napoleón. Chillón fue enviado a dar las explicaciones necesarias a los demás. «Camaradas», gritó, «no imaginaréis, espero, que nosotros los cerdos estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y privilegio. A muchos de nosotros, en realidad, nos desagradan la leche y las manzanas. A mí mismo me desagradan. Nuestro único objetivo al tomar estas cosas
es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas. Esto ha sido probado por la ciencia, camaradas. Contienen sustancias absolutamente necesarias para el bienestar de un cerdo. Nosotros, los cerdos, somos trabajadores intelectuales. Toda la gestión y organización de esta granja depende de nosotros. Día y noche velamos por vuestro bienestar. Es por vuestro bien que bebemos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Sabéis lo que pasaría si nosotros los cerdos faltáramos a nuestro deber? Jones volvería. Sí, Jones volvería. Seguramente, camaradas, gritó Chillón casi suplicante, saltando de un lado a otro y agitando su cola. Seguramente no hay nadie entre vosotros que quiera ver a Jones volver. Ahora bien, si había algo de lo que los animales estaban completamente seguros, era de que no querían que Jones volviera. Cuando se les planteó de esta manera, no tuvieron nada más que decir. La importancia de mantener a los cerdos en buena salud era demasiado obvia, así que se acordó sin más discusión que la leche y las manzanas caídas, y también la cosecha principal de manzanas, cuando maduraran, se reservarían solo para los cerdos.